Bien, buenos días. Voy a continuar con la sesión correspondiente a esta fecha, 26 de febrero, para continuar con el tema que ya tenemos iniciado, lo que son los valores extremos. Les había comentado la sesión pasada de que voy a buscar al menos otro ejercicio de aplicación, porque pues esto es lo que realmente debemos dominar para poder realmente encontrarle ahora sí, un sentido más profundo a lo que estamos tratando. Para ello, entonces, voy a compartir el siguiente material. Bien, aquí vemos ya unas diapositivas y lo vamos a compartir. Bueno, aparece pues aquí todo lo que ya hemos tratado. Están pues estas diapositivas que ya fueron expuestas, ya se encuentran en la plataforma para que ahora sí los analicen, y obviamente con la correspondiente explicación de cada una de estas diapositivas y desarrollo, pues en este caso del tema. Parte teórica y parte ya aplicativa. Aquí, por ejemplo, ya un ejercicio que vimos la sesión pasada, de esto, los modelos matemáticos que usamos, en fin, este ejercicio ya también allí expuesto, algunos de repaso para encontrar los puntos extremos de funciones, una aplicación que ya quedó pues en sesión pasada. Vamos en esta pequeña intervención. Tenemos otro caso o un ejercicio más respecto a la recta de regresión de mínimos cuadrados. Es lo que vamos a calcular. Con cuál es la técnica y obviamente las fórmulas son las que ya dejamos previstas la sesión pasada. Entonces, continuar. Entonces, aquí nos dan un conjunto de datos para poder encontrar lo que es el cálculo de una recta de regresión. ¿Para qué me sirve esa recta de regresión? Pues para, de datos conocidos, hacer ciertas predicciones de lo que pudiéramos, en un problema, en un futuro, más o menos, qué valores tendríamos que considerar para, en este caso, no sé, a lo mejor planear una obra que debe dar cierto servicio a un número de habitantes, etcétera, por ejemplo. Bien, entonces aquí no nos dicen exactamente de qué son estos datos, simplemente aquí vemos números, pero puede venir de una observación, de un experimento, puede ser un experimento físico, de la física, obviamente. Otros puede ser a lo mejor un registro de, no sé, de temperaturas y lugares, ¿no? Puede ser el, el volumen que pasa de agua en un río a distintas elevaciones. En fin, estos son pares ordenados que están totalmente relacionados. Entonces, eso es lo que estamos analizando, un problema. Por el momento, pues no sabemos de qué se trata, pero lo que vamos a aprender es cómo se plantea y poder resolver cualquier problema ya en la vida, la práctica de la profesión, en fin. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Pues tener una idea de cómo está la población de información. Aquí pues apenas son 4 datos. Podríamos tener 10, 20, 50, no sé. No hay un límite. ¿Para qué me sirve graficarlos antes de hacer un análisis? Para ver cómo está su dispersión. Si, por ejemplo, puede aplicar una recta de regresión o bien a lo mejor una curva, dependiendo de qué comportamiento de dispersión tengan esta información.
Aquí, por ejemplo, están aproximadamente, obviamente que hay que trazarlo mediante algo con escala para tener ahora sí, un dato más preciso en cuanto a ubicación. Bueno, entonces aquí tenemos estos 4 datos ya distribuidos aquí sobre este plano y vemos una cierta tendencia, no es una recta. Entre esto y estos dos sí, pero entre los 4, pues no. Bueno, entonces de eso se trata, calcular pues alguna recta que pase entre estos puntos, tratando de ser lo más, digamos, como equitativa entre estos puntos, que no estén ni muy alejados o lo más cercanos a esta información. De eso se trata, esa famosa recta de regresión. Bueno, observamos entonces que ya está graficado. Nos recomiendan hacer una tablita para obtener información y poderla aplicar ya sobre las fórmulas que ya vimos. En primer lugar, dice que hay que ver cuál es el número de datos, nos los va a pedir la fórmula. Luego, cuáles son los valores X y cuáles son los valores Y. Bueno, todos sabemos que el primer dato de los pares ordenados será siempre X y el otro sería siempre Y. Entonces aquí ponemos todos los primeros datos, el 3, el -1, el 1 y el 3, que son los valores de X. El 0, el 1, el 1 nuevamente y un 2 son los valores Y. Luego el modelo nos dice, haz una multiplicación entre los X con los Y. Bueno, entonces aquí -3 por 0 pues nos da 0. El -1 con 1, negativo 1, 1 y 6. Y luego nos piden o recomienda ahí el modelo que hay los valores X se eleven al cuadrado. Entonces aquí el 3 elevado al cuadrado, el 1 al cuadrado, otra vez 1 al cuadrado y 3 elevados al cuadrado y que se sumen, se hagan las sumas de todas estas información que estamos obteniendo. Entonces ya tenemos allí. Aquí pues observamos que hay 3 con 1 positivo y un 3 con 1 negativos ambos. Se volvió 0 esta suma. Aquí pues igual 1, 2 y 2 se volvió 4, la sumatoria. Aquí los XY por los YI nos dan entonces también 6. En fin. Y luego finalmente los XY al cuadrado, sumatorias. Bueno, esta información entonces es la que vamos a colocar ahora sí en el modelo matemático que tenemos. Bueno, todo esto es ya nos estamos yendo directamente a darle datos. Obviamente que esto es lo que vimos la clase pasada. Por acá nos quedó esos modelos y más hacia atrás. Bueno, por acá. Entonces, por acá ya nos quedó cómo voy a obtener A, cómo voy a obtener B. ¿Sí? Este modelo, es decir, bajo ciertas condiciones, obviamente. ¿Sí? Entonces empieza pues un desglose de fórmulas como las que vienen aquí, ¿sí? Que son las que estamos aplicando ya al final. Para calcular, entonces aquí estaban los productos XY, menos el producto de las sumatorias, aquí el dato N, que multiplica los XY al cuadrado, etcétera, ¿no? Y aquí vemos todos los términos que corresponden al cálculo de B. ¿Para qué? Para que generemos esa A y B requeridas en la recta que van a ser parte de la recta de regresión. Bueno, entonces volvemos a nuestra diapositiva del problema que estamos tratando. Estamos nuevamente aquí. Entonces ya hicimos la tabla y nos vamos pues a... Entonces aquí era donde estaba refiriéndome en este momento las fórmulas que acabamos de ver. Entonces aquí ya estamos ya sustituyendo lo que nos pide el modelo matemático. ¿Para quién?
para encontrar A. Luego, aquí igual, el modelo matemático que acabamos de ver, lo estamos aplicando y ya lo tenemos aquí. Aquí, bueno, este es igual a 1. Vamos a ver si lo podemos. Bueno, aquí está. Bueno, como ya se pasó como imagen. Bueno, entonces todo esto es igual a 1, explico. ¿Eh? Y aquí está apareciendo esa unidad. Bueno, entonces aquí quiere decir que ya estamos llegando pues a lo que vale A, lo que vale B. Nos vamos entonces, aquí están ya nuestra recta de regresión, aquí está. Al final quedamos que con todos aquí es lo que tenemos A, y aquí está nuestra recta de regresión, esta que tenemos aquí. Entonces Y es igual a, en este caso, el 3 medios, que es A, por un valor X, y más B. ¿Sí? Aquí es AX más B, nuestro modelo matemático. Aquí se observa pues de que Y es dependiente de X. Para valores diferentes de X tendremos valores diferentes de Y. Aquí está nuestra ecuación, a la cual llegamos finalmente. Bueno, quiere decir entonces que al trazar esta recta, estará repartiendo digamos, distancias, que no vemos que ningún punto está exactamente sobre la recta. Alguno más cercano, otro más lejano, pero finalmente aquí estas distancias se están repartiendo de manera proporcional, de tal manera que sea pues lo más ajustada posible a la realidad. La realidad son los puntitos que tenemos aquí. Lo que se puede, ahora sí, este es el ajuste que se está haciendo, de tal manera que hay una tendencia a esta recta. Entonces aquí, por ejemplo, ¿para qué me sirve lo que decía hace un ratito? Si, por ejemplo, aquí yo pongo un valor, en este caso X de 4, ¿cuánto va a valer Y? Entonces subo hacia la recta, donde toque la recta, y me voy hacia el eje de las Y. Y allí tendré inmediatamente ese valor buscado. Y entonces esta recta, ¿qué puedo hacer? Prolongarla durante muchos valores, ¿sí? Y sin duda vamos a tener entonces datos, un número infinito de datos que nos van a ser útiles para alguna solución de algún problema que se nos presente. Bueno, eso sería el encontrar nuestra recta de regresión, la que ya está aquí indicada. Y vemos pues gráficamente que hay cierta, su trazo pues está repartiendo esas distancias a las que nos vamos a referir. Es decir, por ejemplo, aquí para este punto hay una distancia 1 a la recta. Aquí hay otra distancia, por ejemplo, 2 a la recta. Aquí una distancia con respecto a la recta 3, y aquí otra distancia respecto de la recta. Unos por arriba de la recta, otros por abajo de la recta. Entonces, por ejemplo, aquí la suma digamos, de errores, ¿sí? Es lo que estamos calculando. ¿Cómo está más o menos qué es lo que estamos encontrando? Buscando precisamente esa dispersión. Entonces, los FXY son los valores que tenemos o que los obtenemos de esa recta que ya obtuvimos. Y los Y son los valores que tiene Y en los puntos dados. ¿Sí? Es decir, hace un momento yo decía que aquí hay distancias entre la recta a este punto. Entonces, esta me está diciendo, bueno, si me ubico en X1, por ejemplo, aquí hay, esa unidad pertenece a la recta de regresión, la que estamos indicando allá. Y D es la que hay entre esa recta y este punto. Bueno, es lo que estamos explicando aquí arriba.
Entonces de aquí salen pues los primeros datos y le damos a esta formulita que tenemos para encontrar S. Aquí lo tenemos, cálculo de los errores cuadráticos. Bueno, para el punto, por ejemplo, el primero que teníamos allí en la información al principio, aquí. ¿Cuál es el primero? Es el menos 3, 0. Entonces nos vamos allí, aplicarlo, ¿sí? Aquí está menos 3 y aquí está, hasta aquí son los datos que tenemos aquí. 3 décimos, le estamos dando menos 3, estamos en el punto menos 3 y y 0. Entonces estamos haciendo esas operaciones de tal manera que esto 3 por 3 sería 9, negativo, entre 10. Lo convertimos en décimos, 10 décimos es igual a 1. ¿Para qué? Para poder hacer la suma o resta. En este caso 10 décimos positivos con 10 décimos negativos, pues nos quedó, aquí debe ser positivo, sería 10 décimos menos 9, sería un décimo, ¿sí? Aquí. Bueno, ya es foto, por eso no lo puedo cambiar. Bien. Nos vamos para el siguiente. Para el siguiente. Observamos pues de que nos vamos, estamos calculando el punto que tenemos aquí. Aquí ahora agarramos menos 1, 1. Y es lo que estamos aquí en el siguiente. Entonces aquí estamos agarrando menos 1, que es X. Este 1 es el valor que tiene aquí originalmente ya la recta de regresión. Y menos 1 es Y. Entonces aquí menos 3 décimos, 10 décimos, a ver, ajá, menos 3 décimos más 3 décimos, bueno, al final esto nos da este valor, ¿sí? Siendo las sumas que tenemos aquí. ¿Ok? Bien. Seguimos con el siguiente punto. Volvemos otra vez a ver cuál es el que sigue. 1 o 1 ahora son positivos. Sustituimos el mismo caso. Aquí estamos. 1, 1. Y al final tenemos 3 décimos el valor de esa S. Al final, perdón, estos son los D1, D2, D3, o sea, las distancias que estaba diciendo allí respecto de la recta a cualquiera de los puntos. Bueno, finalmente estamos llegando al punto de información que tenemos aquí, el 3, 2. Hacemos lo mismo, lo hemos colocado aquí, el 3, 2, finalmente, y en este caso, vemos pues aquí por fórmulas que tenemos estos signos negativos. ¿Por qué? Porque aquí aquí está, dice menos los y. Por eso aquí estamos, cuando es 0, en este caso fue 0, aquí fue menos 1, aquí fue también, en este caso fue positivo, ¿sí? Porque hay un menos 1, en fin. Y finalmente aquí el menos 2, ¿por qué? Porque aunque tenemos 2 en el dato, pero la fórmula me dice que es restar. Bueno, entonces todos estos datos me está dando el menos un décimo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, dice que es la suma. Aquí está, es desde i igual a 1 hasta n. Entonces sería desde 1 hasta 4 los cálculos que hemos hecho. De tal manera que aquí está de 1, que tenemos aquí, y dice que se eleve al cuadrado. El de 2 dice que se eleve al cuadrado. Y así sucesivamente los 4 datos. Bien, entonces aquí ya podemos sumar y finalmente simplificar estos valores, que sumados finalmente nos va a dar pues un quinto. O sea, uno entre, pues sería 0.2. Bueno, volviendo otra vez esto pues me está diciendo algo, ¿verdad? Por el momento no tenemos, como les decía al principio,
el origen de dónde está saliendo esta información. Entonces, ese resultado de los valores de la famosa S, la S que acabamos de calcular, me está dando un número que dependiendo del tipo de problema que estemos resolviendo, decimos, bueno, si es aceptable, el grado de error no me está llevando a variaciones muy grandes, no sé, está muy cercano a la realidad y por lo tanto es muy confiable. Si tenemos en este valor finalmente valores sumamente grandes, pudiéramos decir, bueno, o hacemos un ajuste, hay técnicas, o bien habría que revisar si la información que también tenemos aquí, si efectivamente corresponde, si realmente es cierta esa información, porque muchas veces esto lo obtenemos a través de lecturas, a través de algún experimento, y entonces puede que hagamos alguna lectura incorrecta, ¿no? Por algún error de equipo, error humano, etcétera. No sé. Y aquí es en donde se empieza a detectar. De tal manera que entonces revisamos el problema y decimos, sí, es cierto el valor original, los reales, y la tendencia entonces, si es recta, pues sobre una recta hacemos el análisis. Como se vio al principio, no solamente rectas de regresión existen, como se había visto anteriormente, cuando aquí, por ejemplo, depende de por dónde, cómo estén dispersos los puntos. Entonces aquí, por ejemplo, podemos tener una curva como esta. Significa que a lo mejor aquí hay muchos puntos muy cercanos y nos va dando una tendencia a esta curva. Y de aquí hacia adelante pueden estar como más dispersos y nos genera de aquí para adelante una recta de regresión. Entonces, no necesariamente tiene que ser una sola, por ejemplo, ahí esa figura nos está diciendo que podemos relacionar rectas y a veces con curvas. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues tomar intervalos de valores para que los vayamos relacionando y al final tener un modelo matemático que nos permita que se acerque mucho a la realidad o al comportamiento de lo que estamos analizando. Con esto, pues, era, digamos, un complemento de lo que habíamos ya tratado, el cómo se calcula el cálculo de los errores cuadráticos, que es un dato. Entonces, aquí ya lo hicimos para complementar más este tipo de análisis. Bien, hasta aquí, pues, damos por concluido el tema de lo que son los valores extremos. Ya llegaremos una serie de ejercicios de repaso, de tarea, para reafirmar si hubieran algunas dudas. Pero en general, pues ya lo tenemos visto desde el punto de vista analítico y con sus correspondientes aplicaciones, que esto nos es útil para, ahora sí, los campos ya de la práctica de cualquiera de las disciplinas. Con esto, pues dejo de compartir y regreso. Bueno, bien, pues en esta sesión pues ya complementamos, ya el siguiente tema o en siguiente sesión te estaremos abordando ya un siguiente tema, de acuerdo a nuestro programa de estudios de la materia de análisis vectorial. Bien, con esto concluyo y me retiro de esta clase. Excelente día.